Listo, buenas noches. Porfa, lo de los micrófonos. Creo que Jessica lo tiene encendido, porfa. Bueno, cualquier cosita de pronto preguntas o algo que vayan haciendo, porfa, las vamos haciendo primero por el chat y las vamos respondiendo ahí. ¿Listo? Entonces yo creo que vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes para todos. Si de pronto se va pausando la presentación o algo, por favor, me van notificando por el chat. Entonces, esta sesión, como les había indicado, quedará grabada, se les compartirá más adelante para que ustedes lo tengan claro ahí. ¿Qué les puedo decir? Bueno, toda la información, voy a empezar a compartir aquí pantalla. Porfa, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Algunos de los asistentes que porfa me confirmen si están viendo en este momento mi pantalla. Ok, gracias Jessica. Listo. Entonces, lo primero, aquí les voy a empezar a mostrar la plataforma. Lo ideal es que en este momento la tengan ustedes abierta para que aparezca la trazabilidad. Por ejemplo, acá en este caso Jessica está conectada. Agradecería que los demás se conecten para que quede registrada la trazabilidad de que estuvieron trabajando. Obviamente, pues Agora nos restringe un poco el trabajo en el sentido de que no tiene una, ¿cómo decirlo así? Una plataforma como la que estoy utilizando ahorita, como el Google Meet, para poder hacer las videoconferencias, pero pues por eso se echa mano de estas herramientas. Entonces, básicamente en la unidad 3, observamos acá lo que yo les decía a ustedes, tenemos acá el enlace de la tutoría para la clase 7, el tema de la clase, que de pronto los que ya pudieron observarla, está todo el temario de lo que vamos a hacer un repaso, y tenemos esta segunda entrega, la cual fue modificada. Recuerden también que yo aquí en las actividades evaluativas ya las modifiqué. Ya ustedes pueden mirar que las fechas ya todas fueron modificadas de acuerdo a lo que nos impartió el decano, lo cual era que se corrían 2 semanas. O sea, las 2 semanas que acabaron de pasar no se tienen en cuenta. Hoy se comienza la semana 7, la semana 8 no es la semana que viene, Semana Santa, sino después de Semana Santa. O sea, esta semana tendríamos clase, entramos al receso de Semana Santa y después de Semana Santa, la semana de Pascua, vendríamos con la semana 8, que sería la semana para culminar el primer corte para las asignaturas que son de primer corte. En este caso, proyecto integrador no es de 2 cortes, es de único corte, entonces seguiríamos trabajando igual. Entonces, por favor, revisar esas actividades para comenzar a trabajar. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda con respecto a esta información del aula virtual? Listo, Brian dice que no, considero que no para todos. Ok, listo muchachos, entonces vamos a comenzar con la clase. Por favor, cositas que vayan surgiendo, me van avisando, temas o algo que no hayan quedado claros. ¿Listo? Entonces va a comenzar aquí con la presentación. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a hacer un repaso de la estructura como tal que debe tener nuestro informe final, que ya hemos venido trabajando. Lo ideal es continuar con ese trabajo
Si ustedes tienen de pronto algunas dificultades a nivel de medios técnicos, a nivel de internet y demás, por favor hacerlas saber. En el caso, digamos, de ustedes, creo que la mayoría están trabajando en grupo. Lo ideal sería, y la invitación en este caso, es que si, por ejemplo, el grupo de Jessica y Tatiana, en el caso del tema de las abejas, si una de las dos no tiene elementos técnicos, un computador a la mano o una conexión estable, pues podríamos coayudar ahí, trabajar de manera mancomunada para que el proyecto le salga bien, ¿sí? Obviamente es una contingencia que de pronto se sale de nuestras manos, todos quisiéramos tener clases normal como optamos al iniciar nuestras clases, nuestro año, pero pues son cosas que de pronto se nos salen de las manos, a los docentes, a los directores de programa, al director de sede, incluso al rector y hasta las autoridades estatales y mundiales. Entonces, bueno, haciendo acotación a esto, vamos a continuar acá. Entonces, la primera parte de nuestro informe final es el glosario. Básicamente, el glosario a qué hace referencia. El glosario, este que estoy subrayando acá, ese glosario es un listado de términos de forma alfabética o se organiza de forma alfabética con sus respectivas definiciones. ¿Cuál es la sugerencia aquí en este caso al hacer un glosario? Lo ideal es tomar fuentes, digamos, con un soporte teórico muy importante. ¿Cuál es la sugerencia de parte mía? Tomemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y las palabras que vayamos a hacer las consultamos de ahí, copiamos y pegamos esa definición. Entonces nos dice acá que básicamente es una lista alfabética de términos y sus definiciones o explicaciones necesarias para la comprensión del documento. Yo no puedo sacar un glosario de 500 palabras, yo necesito especificar cuáles son aquellas palabras más importantes y que de pronto las personas no conozcan. Me explico, aparte de pronto de las dos chicas del proyecto de abejas, son muy pocos o somos muy pocos los que conocemos el tema de apicultura. Para mí al principio la apicultura, yo asociaba la apicultura como algo de papa o algo así, y mire que la apicultura es el tema relacionado con las abejas. Entonces, ese podría ser un primer término en ese glosario. Vamos a ver por acá qué nos escriben. ¿Qué pasó acá? No nos deja ver. Listo. Hay que referenciar el glosario, nos dice Carlos Andrés eh, Roballo. No. No, pero es importante que en las referencias o en la bibliografía hagamos la citación respectiva de dónde tomamos. O sea, una de las referencias al final del documento va a ser el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice Tatiana, una pregunta, ¿cuántas palabras se pueden colocar en el glosario? Pues lo ideal es que sea la mayor cantidad, o sea, no de pronto ser tan extensos, sino que sean aquellas que más nos, ¿cómo decirlo? Que más ayuden al lector a comprender esos términos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del trabajo de María José, ¿cómo se llama eso? Ese material de las bolsas, esa es una palabra que debe ser la primera que debe estar en ese glosario. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera yo sabía de ese tema como tal, ¿cierto? Dice falta permitir conectarse a Sebastián, pero no me sale la notificación. Espéreme, miramos a ver, paro aquí la presentación. Miramos a ver por qué no nos... Le pueden decir a Sebastián que se salga y se vuelva a conectar a ver si, no, si le puedo dar el acceso. Porque es que tienen que hacer esta conexión, creo que por eso no los está dejando conectar porque está hecha para trabajar con el correo institucional. Si ustedes de pronto tienen otro correo, hasta que yo les acepte, les va a dejar trabajar. Entonces, porfa, le dicen a Sebastián que salga y se vuelva a conectar. Zuleta, le dices porfa a Sebastián para que salga y vuelva a ingresar. Esperemos a ver.
Bueno, igual mientras él se conecta, vamos a seguir porque el tiempo es cortico. ¿Listo? Entonces, lo ideal, bueno, retomando la última pregunta de Tatiana, lo ideal es, no les puedo decir 10 términos nomás, porque si resulta que de pronto mi proyecto es tan conocido, de pronto se manejan términos tan usuales, pues básicamente no necesitaríamos un glosario muy extenso. Entonces, lo ideal es mirar cuáles son aquellas palabras, hacer ese recorrido de todas esas palabras que podamos tener en cuenta para que nuestros usuarios puedan trabajar correctamente. Listo. Entonces, volvemos acá a la presentación. Listo. Entonces, viene nuestro resumen. A diferencia de pronto de otros trabajos y de lo que vamos a ver en Proyecto Integrador 4, que ya trabajamos el artículo, en el caso de este resumen cambia unas cositas sucintas para que puedan trabajar. Déjenme a ver qué me dicen por acá. No, pero no me aparece. Bueno, sigamos acá mientras solucionamos esos problemas de conectividad. Listo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá en el resumen? Debe estar explícito el título del trabajo que se define en el anteproyecto, el autor o los autores, la sugerencia sería en orden alfabético por los apellidos, pero escribir primero los nombres y después los apellidos. En la descripción dice que es una presentación breve, sin interpretación del contenido ni del documento. Básicamente nos vamos a tomar lo que nos dice la referencia para tesis y trabajos de grado no debe exceder las 500 palabras. O sea, nosotros en menos de 500 palabras debemos hacer la descripción de nuestro trabajo. ¿Sí? En esta descripción se sugiere no tomarse citas, o sea, no hacer de pronto citación de algún autor, porque es que estamos hablando de nuestro trabajo. Si hacemos una citación o hacemos una referencia en esta parte, lo que vamos a dar a entender al lector es que nuestro trabajo es una copia. En esta descripción es básicamente lo que necesitamos conocer es esa explicación por parte de ustedes como autores de qué están haciendo en su trabajo. Viene ahora las palabras claves. En el caso de las palabras claves, básicamente se sugiere 5 palabras que identifiquen el tema. Podemos tomarlas del glosario, pero en este caso de las palabras claves no es tanto de pronto aquellas que pueda tener duda el lector, sino aquellas que más se utilicen en el proyecto. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Andrea y Zuleta, ahí tendríamos la parte de la seguridad, ¿sí? Los protocolos, esas serían, digamos, como 2 palabras a tener en cuenta en ese caso. Volvemos al tema de las abejas, sería la apicultura debe ser una de las palabras claves ahí, esa es la primera que debe estar. En el caso del proyecto de María José, debe ser el tema del el componente principal del papel químico que se utiliza en los supermercados para emitir las facturas. Y creo que también se utiliza, no sé si estoy equivocado, en los cajeros electrónicos, que mira que pronto tendríamos con ese proyecto, para que lo tengas en cuenta María José, con ese proyecto podríamos estar hablando ya de impactar a otras áreas del saber o a otros sectores de la economía. Bueno, corregimos esto acá. Continuamos. Entonces, el abstract es el traducir todo en inglés, pasar nuestro título, autores y la descripción, pero en inglés. Sugerencia, evitemos utilizar el traductor de Google, porque resulta que muchas veces nos traduce muy literal. Propendamos por hacer nosotros mismos esa traducción, porque cuando utilizamos o hacemos uso de esta herramienta, que es muy buena para ciertos casos, lo que vamos a hacer es cambiar el sentido de lo que nosotros queremos
transmitir al usuario. Entonces, la recomendación en este caso de la descripción es que propendamos por hacerlo nosotros mismos. Ojo con esta partecita y debemos tener especial cuidado. Acá la introducción cambia un poco a como normalmente se hacen en los trabajos o en los proyectos. Cuando veíamos Proyecto Integrado 2 hablábamos de una introducción que es básicamente una síntesis del proyecto. Entonces yo hago una introducción, le hago un abrebocas a mi lector y le digo y le especifico, mire, usted en este proyecto va a encontrar tales y tales temas. Aquí en este caso se hace esa opción, ¿cómo decirlo? Se hace ese acompañamiento, ese párrafo inicial, donde el autor presenta y señala cuál es la importancia del proyecto. Pero después de eso vamos a citar todo el trabajo que hicimos en el anteproyecto. Vamos a especificar la definición del problema, los antecedentes, la formulación, la descripción del problema, la justificación del proyecto, los objetivos generales, perdón, el objetivo general y los objetivos específicos. No se debe colocar, o sea, ustedes no deben hacer un párrafo en la introducción y después decir pregunta, problema y especificar la pregunta, problema. Descripción del problema, no. Dentro de los párrafos ustedes deben decir, entonces, yo podría decir, hago la introducción de mi proyecto. Este proyecto pretende mostrar o mostrará el desarrollo de una aplicación para el control y cuidado de las abejas en el municipio de Chiquinquirá, tomando como referencia la finca X ubicada en la vereda Tierra de Páez. Después de haber terminado esa introducción, yo comienzo un enlace a ese párrafo introductorio sería, para tal proyecto hemos planteado o se ha definido como pregunta-problema tal. A partir y comienzo a escribir el problema. Este problema se registra o se presenta dado que de acuerdo a los altos índices de crecimiento económico y de las urbes, la población de abejas ha reducido su población, los cuidados que tiene el ser humano han sido mínimos y lo que conlleva este fenómeno en estos momentos es a un posible desabastecimiento, dado que las abejas generan la polinización y ejercen un efecto sobre la naturaleza y sobre los productos que se generan en el campo. Y comenzamos a hablar. Después de eso, entonces yo lo que voy a hacer es la justificación. Ya después de ese párrafo, de haber explicado mi descripción del problema y haber planteado la pregunta problema, ya comienzo a justificar por qué es importante mi proyecto. Entonces es como si hiciéramos un copy-paste de la justificación que hicimos en Proyecto Integrador 2, en el anteproyecto, y la pasáramos acá. Después de haber terminado esa justificación, lo que propendemos es por mostrar los objetivos general y los específicos. ¿Cuál podría ser un enlace ahí con ese párrafo? Entonces, a partir del problema hallado y de la importancia de nuestro proyecto, se planteó como meta general o como objetivo general el siguiente, y especifico mi objetivo: diseñar una herramienta tecnológica que permita capacitar a los campesinos en el manejo de las buenas prácticas para la apicultura. A partir de este objetivo general, planteamos como objetivos específicos los siguientes, y empiezo a detallar cada objetivo específico. O sea, lo que hacemos es buscar esos conectores con cada uno de los temas, que vaya todo eso aquí en una secuencia, digamos, de redacción, sin tener en cuenta el título de justificación, objetivo y demás. Ojo con esta partecita que nos cita acá, las sugerencias que nos hacen. Nos dicen que no debemos confundir con el resumen ni con el abstract en este caso, o un marco teórico, ¿sí? Hablando de pronto de teorías. ¿Sí? Es totalmente diferente. En este caso lo que se hace es condensar todo lo que ya se hizo. Recuerden que nosotros hicimos un anteproyecto en Proyecto Integrador 2. En ese anteproyecto, ¿qué se hacía básicamente? ¿Qué se buscaba? Planear todo lo que ya habíamos hecho o lo que íbamos a hacer. Aquí en este caso, en Proyecto Integrador 3, lo que vamos es a mostrar los resultados. Entonces ya no podemos decir qué vamos a hacer, sino lo que se hizo fue esto. O sea, vamos a mostrar un resultado tangible de la investigación que estamos adelantando.
No sé si tengamos dudas hasta el momento en esta partecita. Dije, yo tengo una duda. Sí, señor. Ingeniero, usted dice en la parte de los objetivos, o sea, después de la justificación, es buscar un conector y iniciar con el objetivo general, pero entonces se coloca el objetivo general completo o uno lo puede resumir. Debe colocarlo completo, Vladimir. O O sea, sea, uno lo colocamos completo. sí. O sea, ¿qué es lo que yo necesito de pronto o qué es lo que exige este formato? Yo no voy a colocar títulos, o sea, ustedes no van a colocar objetivo general y colocan el objetivo general. No, no. Objetivo específico, no, ustedes colocan, dicen, buscan el conector, colocan el objetivo general, puede ser un punto seguido, un punto y coma o una coma, y siguen la redacción para enlazar con los objetivos específicos. Para enlazar los objetivos específicos, pero se coloca completos Sí, señor. tal como uno los tiene los objetivos. Sí, señor. Y después de los objetivos, ¿qué es lo que sigue? Hasta ahí va la introducción, ¿sí? Hasta ahí va. Podemos Listo. hacer, aquí nos dice, en el último párrafo se debe presentar un esquema temático, presentando muy brevemente el contenido de cada capítulo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Como ustedes deben, y me voy a pasar a la siguiente ayuda, perdón, acá. Estos capítulos que ustedes sugieren, porque aquí ¿cómo se llama? El formato no les dice, sino les sugiere. Entonces ustedes lo que deben hacer es aquí, en este último párrafo que les muestra, ¿cierto? Este último párrafo, lo que deben hacer es mostrar qué capítulos se van a especificar ahí. Entonces, bueno, por último, nuestro trabajo va a contener el siguiente esquema temático o se va a tener como referencia el siguiente esquema, el cual va a ser, vamos a presentar un enfoque teórico donde se va a relacionar todas las teorías en las que nos basamos nuestro estudio, se va a tomar un enfoque conceptual donde se van a definir aquellos conceptos que se usaron dentro de la investigación, un marco tecnológico en el cual se especifica las herramientas utilizadas o empleadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, hacen como un listado de aquellas cosas que va a encontrar el lector para que él sepa, ah, bueno, listo, yo ya dentro de mi introducción sé qué voy a encontrar en todo mi trabajo. ¿Claro esa parte? Listo, por acá nos dice Zuleta que bueno. Listo, continuamos entonces. ¿Dónde está la presentación? Listo. Continuamos entonces acá. Listo. En otras palabras, en la introducción se presentan los siguientes elementos. Entonces, miren que aquí ya nos resume, el formato ya nos dice, venga, usted primero debe hacer una descripción del problema, luego hace la formulación, luego genera los antecedentes, el objetivo general, los específicos, el porqué o los porqués del proyecto, la metodología empleada y el esquema. Miren que aquí fue un resumen de todo lo que yo les hablé ahorita. Todos estos elementos están contenidos en la propuesta y en el proyecto. Volvemos a decir, no se debe confundir con el resumen. Es digamos, una práctica que sucede mucho porque resulta que en algunos casos, por ejemplo en los artículos científicos, yo en el resumen trato de mostrar todo eso. Pero aquí para este caso, para Unisangil, en el informe final, es diferente esta introducción a un resumen. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. La elaboración de la introducción es un trabajo netamente personal del autor de la investigación. Aquí no debe existir citas textuales ni parafraseo, porque es que están ustedes redactando la parte, digamos, más personal como autores de su trabajo. La paginación del documento será visible a partir de la segunda página de la introducción. Bueno, esto es más un aspecto de forma que debemos atender a los preceptos que nos da las normas INCONTEC. Recordemos que nosotros, en el caso de Unisangil para la universidad, la forma, toda la forma de nuestro documento eh, la trabajamos con, ¿cómo se llama? Con Icontec y las citas y referencias con norma ZAPA, que estamos a la espera de que nos defina el Departamento de Investigación si vamos a implementar la versión 7 de las normas ZAPA que ya salió o vamos a ir trabajando con la versión 6. Pero entonces estamos todavía a la espera de eso.
¿Listo? Ahora viene acá nuestro primer título grande, digámoslo así, que sería el enfoque teórico. Básicamente el enfoque teórico, ¿qué es? Nuestro marco referencial. Entonces, en el enfoque teórico, ¿qué debe ir? Como 1.1 sería el marco teórico y colocar todo el marco teórico que ustedes ya muy juiciosos hicieron en Proyecto Integrador 1. En el 1.2 vendría siendo el marco conceptual, el 1.3 el marco tecnológico, el 1.4 sería el marco legal. Esos serían los 4 ítems o los 4 títulos que deberían estar en el enfoque teórico. Básicamente sería trasladar lo que ya hicieron en el anteproyecto a esta parte acá del enfoque teórico. ¿Dudas con la parte del enfoque teórico? Preciso, empezó a caer ahorita. Bueno, qué pena que hubo un problema técnico acá del internet. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Entonces les estaba preguntando en esta parte si hay alguna duda con respecto a nuestro enfoque teórico, lo que debe llevar como tal. Sí, señor, ya está, fue compartida a Ágora y está en los correos de ustedes, está en los correos desde, creo que anoche creo que les envié eso. Entonces, para que por favor revisemos, ya está en Ágora desde anoche y en los correos. Incluso creo que también la compartí al grupo de WhatsApp, para los que de pronto no tienen acceso así muy fácil en estos momentos a Ágora, la pueden descargar ahí. ¿Listo? Entonces, continuamos acá. Metodología de desarrollo. Aquí en este caso no les voy a pedir que sí se pide cuando ya estamos en un trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Cuando nosotros hablamos de metodologías, en el caso de ingeniería de sistemas, manejamos dos tipos de metodologías. Una que es la metodología y la investigación, la cual ustedes ya escogieron previamente, ustedes ya especificaron como tal que van a utilizar una metodología de desarrollo, no sé qué sé yo, descriptiva, aplicada, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me van a especificar aquí en este caso. ¿Qué metodología de investigación utilizaron? Entonces, que utilizamos una metodología de desarrollo aplicada en las cuales en la primera fase se hizo. Ojo, aquí ya cambiamos y hablamos en pasado. No vamos a hacer, sino se hizo. En la fase de la idea se planteó la siguiente idea, la fase del planteamiento del problema se definió el siguiente problema, se escribió, se delimitó el problema, ¿sí? Aquí ya estamos mostrando son resultados, no podemos hablar de lo que vamos a hacer, sino de lo que se hizo. Entonces, en este caso, la metodología de desarrollo, ustedes estipulan qué metodología de investigación utilizaron y por qué la utilizaron. ¿Listo? A ver, miramos que aquí una pregunta, admitir. Listo. Entonces, continuamos por acá. Listo. Vienen los resultados y la discusión. En este caso, entonces, ya vienen ustedes a mostrar lo que obtuvieron. ¿Cuál es el producto que van a entregar ustedes? La mayoría un software. Entonces, en el que te cito aquí, por ejemplo, el caso del proyecto de Zuleta, ellos van a entregar una maqueta en la cual van a mostrar cómo funcionaría el sistema que están planteando de seguridad para un Nissan Hill. Obviamente no lo podemos llevar a gran escala porque ya tendríamos que
incurrir en algunos gastos, incurrir en algunos permisos. Lo que vamos a hacer es un prototipo, o lo que van a hacer Zuleta y Andrea, lo que van a hacer es un prototipo que pretende mostrar cómo funcionaría eso. Entonces aquí en este caso van a mostrar cómo hicieron la maqueta, qué elementos utilizaron, cómo va a funcionar y demás. Adicional a eso, cómo enlaza esa maqueta al software. Creo que es una aplicación móvil, entonces cómo se enlazaría esa maqueta